Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez y hoy por primera vez, después de perseguirlo por mucho tiempo y me imagino que también por primera vez para Chile, estamos con el comandante Luis Quiñones. Él es director, exdirector de campaña de Donald Trump, asesor de seguridad de la Casa Blanca y también veterano de la Navy de Estados Unidos, veterano de guerra, de la guerra de Vietnam también le ponen ahí en el currículum. Y desde Washington vamos a estar conversando con el comandante Luis Quiñones acerca de esta ofensiva que hay en el Mar Caribe, en el mar venezolano, desde las Fuerzas Armadas norteamericanas y el gobierno de Maduro, el gobierno venezolano o la dictadura de Maduro. Antes de ir a la entrevista, saludo al comandante. Muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez, comandante. Gracias, Nicole. Es un placer estar contigo. Mira, la verdad es de que, bueno, en primer lugar, disculpas que hemos estado tratando de Lo entrar sé. al aire, pero por una razón u otra no podíamos estar. Muchas cosas han sucedido durante las últimas semanas, ya que han habido otras influencias fuera de Venezuela que están afectando directamente. Una de ellas es de que se encontró una lista donde muchos dineros, cientos de millones de dólares fueron metidas dentro del sistema político de Estados Unidos para elegir candidatos que se oponían a Trump. Y es más, en el 2020 tenemos la lista de los candidatos al Congreso que recibieron cuantiosas cantidades a través de NGOs y organizaciones que supuestamente no estaban relacionadas. Eso está ahora levantando la alarma, ya que miembros del Congreso que anteriormente estaban un poco sospechosos de las actividades están diciendo, bueno, si esta gente se vino a meter dentro de Estados Unidos a tratar de influenciar los resultados de las elecciones, entonces es un peligro mucho más allá de lo que ellos creían que era solo el tráfico de drogas. Eso fue muy importante porque ahora la opinión pública también está empezando a voltearse contra las prácticas de detener, que no ataquen. La otra cosa es de que hemos estado teniendo pláticas muy fuertes con el presidente, donde se le está diciendo de que ya no podemos seguir esperando. Él ha estado diciendo, sí, los voy a sacar, pero ¿cuándo? Yo creo que ustedes están cansados. Yo estoy cansado de O estarles sea, diciendo lo mismo. comandante, la pregunta era cuándo cae Maduro, es decir, vemos toda esta movilización militar, el portaaviones Ford fue noticia, vemos que tiene armas suficientes desplegadas en el Caribe más allá de el combate a las drogas y la pregunta que surge es cuándo cae Maduro y cómo lo van a hacer, si es que efectivamente lo van a hacer. Mira, en realidad la gente sigue confundiendo de que es un ataque contra Venezuela y no es un ataque contra Venezuela, es un ataque contra los criminales que tomaron el país. Ya lo dijo María Corina Machado, que Venezuela es un país invadido por Cuba, por Rusia, por Hezbollah, por un montón de grupos. Sin embargo, hay millones de venezolanos que todavía siguen siguiendo a estos tres chiflados porque son unos payasos bien hechos. Cuando se Sí. pone a bailar, especialmente Maduro, ridículo, imagínate. Pero es cuestión de que es lo mismo, que ellos siguen prometiendo que se quieren ir, que ahora las últimas que han estado tratando de detener cualquier acción ha sido que se quieren ir a Bielorrusia. Yo lo dudo enormemente que se van a ir a Bielorrusia, porque en primer lugar, Bielorrusia no tiene la infraestructura como para poder mantener las criptomonedas, por ejemplo. Ellos están pidiendo ahora de que les permitamos quedarse con 200 millones de dólares de sus cuentas de criptomoneda. El problema es que media vez ellos tengan acceso a esas cuentas, pueden sacar billones de dólares que tienen. Ellos tienen unas cantidades que te dejaría fría. Yo me quedé sorprendidísimo de ver cuánto dinero metieron ahí. ¿Se le puede Eso calcular se, la fortuna a Maduro y a su círculo cercano? ¿Hay algún cálculo más preciso? Estamos hablando de un estimado ahorita, por lo menos entre el oro y dinero que se han estado robando, alrededor de 15, 17 billones, 17 mil millones de dólares. El Y país completo y más. sí, eso es el asunto. Y ellos, pues, obviamente, han firmado contratos como oficiales para el futuro. O sea que cuando entre Machado y González a tomar la presidencia, supuestamente van a haber contratos que favorecen a grupos chinos y a grupos rusos para sacar todo este producto que tienen,
seguir manejando el petróleo, pero eso pues dudosamente va a tener la legalidad para poderlos enforzar, ya que fueron firmados por gente que no son líderes del país. Pero por eso, como te digo, el problema es como se le dice a Trump, mira, cuando nosotros empezamos con estas discusiones, que llegó el Ford a las aguas del Caribe, habían aproximadamente 1,300 cubanos, soldados que no han tenido combate, no han estado en el frente. De repente, cuando empezaron a llegar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, empezaron a llegar en cada vuelo de 200 a 300 miembros de este grupo que ahora se llama el Africa Corps, pero en realidad es el mismo, el Wagner Group, que empezó la batalla y la guerra en Ucrania. Esta gente son mercenarios, tienen años, han estado peleando en África, en varios países que han mantenido todo este terrorismo, y son gente que tiene muchísima experiencia en combate, no como los venezolanos. Venezuela no ha tenido una guerra en más de 100 años. ¿Cómo puedes tú pedirle a un general de que pueda visualizar el campo de batalla cuando no le han disparado? Así que, pero esta gente sí. Ahorita, entre los cubanos y los mercenarios del Africa Corps, tienen más de 16,000 refuerzos. Eso es una cantidad bastante grande cuando consideras que hay 16,000 Marines. Y ellos están llevando más gente para cada día, pretendiendo de que son gente que avisa, que va a aconsejar, que van a reparar. Comandante, ¿el grupo Wagner lo mandó Putin, lo mandó Rusia o fue solicitud de Maduro y lo paga Maduro? Ambos. Fue pedido por Maduro y obviamente ellos son hijos de Putin, por Mm. eso les dijo Putin, te los envío, no hay problema. Por el momento hay acuerdos de que hay ciertos arreglos de que Rusia paga y Rusia tiene problemas porque no tiene dinero para estar haciendo eso. Por eso de que todas estas trampas, como el barco ese que estaban utilizando para transportar petróleo ilícito, pero Venezuela se ha comprometido a darles a ellos petróleo y darles también acceso a todos estos metales raros que son carísimos para que les den todo el equipo, todo el armamento a diario. Están llevando ellos a nuevos misiles antiaéreos, nuevas ametralladoras, antitanques, todo eso. Eso es el miedo que nosotros tenemos, de que en realidad se les ha dado demasiado tiempo a prepararse. Tú no puedes darle al enemigo. Y una de las cosas de Sun Tzu, los que fuimos militares profesionales, antes nos exigían que aprendiéramos el libro El arte de guerra de Sun Tzu de página a página, porque todo lo que él le dijo hace 3,000 y pico de años aplica hoy más que nunca. Y creo que la segunda te dice que no le dejes saber al enemigo tus planes. Sin embargo, aquí estamos haciendo totalmente lo contrario. Todo se le está diciendo, le están pasando por televisión, le estamos diciendo qué clase de barco que tenemos, qué clase de misiles, y ese despliegue está bien. ¿Cuál es la espera? Que el presidente no quiere que se derrame sangre, simplemente. Voy a ir por parte, comandante, porque ha dicho cosas que son muy interesantes. Ordenemos esto. El punto es el siguiente. El combate a los narcotraficantes y al crimen organizado es simplemente o es un apéndice del objetivo principal, que es hacer caer a la dictadura de Maduro, o hay que leerlo como que efectivamente Maduro es el líder de parte de la banda de los soles, como le decían, pero a través de Venezuela es donde se está movilizando mayormente la droga que sale hacia Estados Unidos y hacia Europa también, que tienen problemas con las drogas y hacia el resto de los países. ¿Es simplemente una excusa o aprovechó ese tema para poder empezar a acercar a la dictadura de Maduro? Mira, en realidad, desde el 2017, Trump quería sacar a estos criminales porque sabíamos que había evidencia, pero no se podía convencer a los necesarios, a los políticos necesarios para que apoyaran. Porque en el Congreso, desafortunadamente, ahora sabemos por qué hay mucho dinero que se ha metido para todos estos izquierdistas que odian a Estados Unidos, a pesar de que se supone
que son congresistas de Estados Unidos, pero ellos no son representantes de Estados Unidos, ellos representan intereses de otros países y de otros grupos. Aquí el asunto fue de que cuando se conectó los hilos y se vio de que en realidad estaban utilizando el gobierno de Venezuela, porque cualquier otro país hubiera podido decir, mira, aquí están entrando muchos traficantes. Trinidad y Tobago ha pagado el precio muy alto. Otros países también están pagando un precio muy alto por todos estos actos de criminales. Entonces, ellos no podían meterse a ir a arrestarlos porque tenían al ejército venezolano atrás de los carteles. Si hubiera sido simplemente un grupo de cartel, sí, otros países hubieran podido meterse, pero cuando estás hablando de que son traficantes apoyados por un ejército total, la Fuerza Aérea, Marina, los países se quejaban. Vemos de que Guyana fue amenazada repetidamente por que los iba a invadir, que ese terreno era de ellos. Era en Esequibo, realidad, en el Esequibo, sí. sí, todo eso él se los estaba pidiendo y les amenazó. Y los otros países que no tienen ejércitos, que no tienen cómo defenderse, ellos tenían miedo de decir algo. Entonces, vinieron a Estados Unidos, lo mismo que sucedió durante la época de los cubanos, donde Ronald Reagan logró sacar a los cubanos que estaban tratando de poner ahí los aeropuertos. Y simplemente Trump se puso los pantalones y dijo, basta. Estos son en realidad narcogobiernos, no son verdaderos gobiernos. Y el año pasado, cuando se robaron las elecciones, que fue tan obvio que todo el mundo lo vio, entonces él dijo, ya tenemos una orden de un jurado federal de que estos son criminales, tenemos la evidencia del Pollo Carvajal que nos dio evidencia conclusiva de que ellos son. Aparte de eso, el Mayo Zambrano, de mexicano del cartel, confesó de que había una gran nexos y una gran amistad entre Venezuela y México, traficando billones de dólares, miles de millones de dólares anualmente. Todo eso vino y se dijo, este no es un gobierno legítimo, esto es un narcogobierno, y si queremos evitar todos estos problemas, tenemos que sacarlos. Y resulta de que liberará al país, que es perfecto, porque ellos están, si vieras la clase de correos que yo recibo de la pobre gente, hay gente, madres de niños pequeños que me dicen, me quiero suicidar en este momento, estoy tan desesperada que no puedo alimentar a mis hijos. ¿Y qué puedo hacer? Y me da una gran pena porque yo quisiera tener una varita mágica y sacar a estos criminales inmediatamente, pero desafortunadamente el único que puede decidir es el presidente. Yo hubiera hecho las cosas totalmente diferentes, porque el secretario de guerra desafortunadamente no fue un militar profesional. Él es más que todo un carácter de televisión que cree que sabe mucho, pero no sabe, y se ha hecho de enemigo a todo el Departamento de Defensa. Y yo lo hubiera hecho callar la boca, hubiéramos planificado, hubiéramos empezado a negociar, pero mientras se negociaba, tienes listo el mazo. Si él no responde, entonces le metes el mazazo. Como dice el refrán africano, habla a baja voz, pero lleva un gran garrote. Y eso es lo que teníamos que haber hecho del principio, como sucedió con Noriega. Noriega se le platicó, se le negoció, mientras tanto se estaban preparando todas las fuerzas y cuando una noche en la madrugada que él menos le esperaba, ¡bam!, se acabó la bulla. O sea, Peter Hegseth, que es el secretario de guerra, el que usted estaba mencionando, comandante. Entonces, tengo que inferir de sus palabras que movilizan todo este continente, este contingente militar, uno de los más grandes movilizados, si es que no el más grande de los últimos tiempos, cercano a las costas de Venezuela, pero no hay una estrategia planteada de cómo hacer caer al régimen de Maduro, es decir, lo van viendo día a día, porque uno pensaría que todo esto está todo planificado y que va a haber un momento clave en el cual uno verá que Maduro está saliendo del país. No es así. Bueno, los militares tienen un plan de ejecución perfecta. Lo han estado revisando y dando, ya se cansaron de estarle dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Están esperando que les digan marchen. El problema es que metieron políticos y una cosa que le dijimos al presidente fueron dos muy importantes. Recordemos que la última vez que dejamos que una guerra se peleara frente a las cámaras y que los políticos tomaran decisiones fue Vietnam y eso fue un fracaso. Porque era increíble que los políticos, tú mirabas a las tropas caminando enfrente tuyo del Vietnam y no les podías disparar porque te decían, a menos de que ellos te apunten un rifle a ti,
en defensa personal no les puedes disparar. Qué ridículo es una guerra donde ellos te pueden atacar a ti en el momento que ellos quieran, pero ahí era más de que ellos iban riendo de los americanos que pasaban por ahí y habían soldados que les tiraban piedras para ver si los ponían enojados a que les dispararan, pero ellos sabían las reglas. Eso es el problema cuando tú metes a gente política y no verdaderos guerreros. La diferencia en Kuwait, cuando fuimos a sacar a Saddam, fue de que se le dijo a Bush, mire, si usted quiere que vayamos a tomar acción ahí, nos tiene que dar a nosotros la responsabilidad y la operación. Bush le dijo, es todo suyo. Y mira, en una semana habíamos sacado todo ese ejército de ahí, destruíamos la mitad del ejército. Eso es lo que faltó ahora, que se pusieron a payasear frente a la Cámara, a tomar decisiones políticas, en vez de decir, ustedes son los profesionales, entre con todo, y se acabó. Entonces, hasta que no cambien esa mentalidad, porque como si Trump cree en este momento que no se va a derramar sangre, está equivocado. Ya se derramó sangre. Cada vez que se Sí, tumba una de estas hay 90 personas muertas, a más o menos, en los ataques en los que han ataques, realizado exacto. a las narcolanchas. O Eh, sea que ya hay sangre sí, derramada. ¿Para qué vamos a pretender de que no la hay? Porque sí la hay. Entonces, ahorita ya deberíamos de haber dicho. Primero dijeron, y eso de estar poniendo fechas para el 20 de diciembre, si no sale, lo saco. Para el 5 de diciembre, si no sale, voy a tomar acción. Los estás embalonteando a ellos porque ellos dicen, eso están jugando, esto no van a hacer nada, siguen haciendo, siguen represionando a la gente de Venezuela, se la están cobrando contra ellos y mientras tanto se siguen ellos reforzando que no podemos permitirlo. Y eso es el lío que hemos tenido, porque como te digo, mucha gente en el gobierno, los que apoyan de la base de Trump, me critican porque dicen, es que tú estás contra Trump, porque no, yo estoy a favor del país. Mi lealtad, número uno, número dos y número 10, siempre va a ser el país, nunca una persona porque si no nos volvemos seguidores de cultos. Y ya eh, vemos lo que pasó en Guyana, cuando Youngstown, que más de 1000 americanos tomaron Kool-Aid por estar siguiendo a un payaso que decía que era el seguidor de Dios, y eso no podemos permitirlo. Entonces yo le digo a la gente, recordemos de que no somos un culto, somos un país. Tenemos que hacer lo que más le conviene al país. Y en este caso, lo que nos había convenido, si en realidad queríamos, si Trump no saca a estos tipos pronto, el costo va a ser políticamente muy, muy, muy serio para él. Yo te aseguro que va a perder las elecciones del 2026 en el Congreso y eso van a empezar a tener problemas porque lo van a empezar a hacer juicios políticos en el mm, Senado y en la Casa de Representantes y lo podían sacar. comandante, déjeme entender las líneas políticas que se tejen acá. Trump dice que no negocia con Maduro y de hecho ya se ha negociado muchas veces con Maduro y la última elección fue la gran negociación a nivel internacional y ya vemos que daba lo mismo, era un espectáculo porque las elecciones nunca las iba a respetar. ¿Cuáles son las corrientes políticas que están primando hoy en los asesores de Trump que uno no lee? Entonces, ¿hacia dónde va esta incursión militar en Venezuela? También, en segundo lugar, dijo que ahora viene la incursión terrestre y uno dice, bueno, vamos a pasar a otra fase, vamos a ver un cambio. Cuénteme un poco si eso va a producir algún cambio o no en cuanto a lo que uno vea en resultado o si va a producir la caída de Maduro. O sea, al final todo esto tiene que ver con la caída de Maduro. Bueno, mira, en realidad lo que estamos viendo son dos cosas. Una de ellas es de que él tiene en realidad hay muchísima gente dentro de, de la administración de Trump que francamente están contra cualquier clase de operación. La base, que son 29% de los votantes, le están recordando de que él prometió que no se iba a meter en Claro. una acción bélica, ya porque por tantos años, 20 años metidos en Afganistán, gastando billones de dólares, entonces dijeron, bueno, mira, tú me has prometido que ibas a ser el presidente de la paz. Por eso él estaba con esta pelea de que quiere que le den la medalla de esta o que le den la medalla de la otra, el premio Nobel, lo que fuera, porque él se considera que él está cumpliendo su promesa de no derramar sangre. Pero mira, yo he hablado, la semana pasada tuve una llamada de George Bush, el presidente, el hijo, y me dice, mira, te he estado viendo en algunas entrevistas, me agrada que estés abriendo la boca, yo sé que te estás echando de enemigos a gente, pero no solo en Estados Unidos, sino que también en Venezuela, que cada rato me amenazan.
pero el factor es de que se está informando a la gente como debe de ser. Y él me dijo, uno de presidente cuando toma posesión sabe que se van a tomar decisiones muy difíciles, que vas a enojar a la mitad del pueblo y posiblemente le va a costar la vida a alguien. Enviar a estos soldados a Siria no armados, preparados, les costó la vida a 2 de ellos. Eso fue es una tontera que alguien tiene que ser responsable, porque tú lo envías a gente de uniformada a un país donde saben que no nos odian, desarmados sin todas las bases protectoras que tienes que tener en una situación así. Yo nunca enviaría a nadie solo para no enojar, porque se vaya a ver mal. No, 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 es que no estamos hablando de estar llevando la política y las acciones militares en la prensa. Tienes que hacer por lo que es lo correcto. Si está bien y mucha gente no le va a gustar, muy bien. Cualquier decisión que uno tome, siempre va a haber alguien que te la va a criticar. Tú no puedes estar tomando decisiones si les va a caer bien o les va a caer mal. Tienes que evaluar, como yo aprendí de Ronald Reagan, que Ronald Reagan decía, bueno, ¿dónde están mis consejeros? Tú, ¿qué es lo que tienes que decir? Si no tienes nada que decir, no me digas algo importante que va a contribuir, no me digas nada. Y él se sentaba y escuchaba. Después de eso decía, les voy a dar mi decisión. Agarraba toda la información, agarraba los buenos puntos, si tenía una pregunta te llamaba y al final te daba la respuesta y raramente que yo sepa estuvo erróneo, porque él escuchaba a sus consejeros. Claro, comandante, actualmente se está negociando con Maduro, se abrió esa puerta, se está viendo, como así como el tema de Bielorrusia, se está viendo dónde puede irse a vivir con sus millones, protección a su familia, no lo sé. ¿Se abrió ese canal? ¿Y eso Sí, es lo de que está nuevo ocurriendo se sigue ahora? abierto, de nuevo sigue abierto porque él dijo que ya no iba a haber más negociaciones, que se había acabado, que se iba a arrepentir de haberlo uh, underestimado, que él estaba ya cansado de que se estuviera riendo de él y que ahora le iba a enseñar una lección y bla, bla, bla. Ok, muy bien, ladrar, 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 pero al final, ¿qué? Nada. Y ahora estaban a punto de jalar el gatillo cuando de repente llegan el presidente de Bielorrusia y le dice, mire, tenemos una oportunidad. Ayer inclusive envió otro mensaje otra vez el presidente de Bielorrusia a decirle, mire, todavía hay oportunidad, negociemos, no actúe. Caramba, pero es que ya tenemos 90 días de estar negociando. Esto no es un edificio, esto no es un lugar donde tú vas, o un terreno que puedes esperarte 2 años. Aquí la gente está muriendo, está sufriendo, está pasando situaciones muy difíciles. Tenemos tropas metidas en el barco o en campamentos que no han visto a su familia en 6, 7 meses. La moral está muy baja porque tú no puedes enviar a las tropas. Yo como comandante, yo tenía a mi gente y tenía que mantenerlas bien motivadas, preparadas, con todas las entrenando constantemente para que no se aburrieran. El momentito que no tienen una acción positiva, ellos empiezan a desesperar y empiezan a buscar la manera de meterse en problemas. Mm, claro, así es. Comandante, ¿qué tan ligado está el tema de las negociaciones de Rusia con Rusia en la guerra con Ucrania y Venezuela? Porque Rusia sí ha declarado que Venezuela es un país aliado y que lo directamente no ha dicho que lo defenderá, pero dice que es un aliado natural y Maduro habla siempre de Venezuela, perdón, de Rusia. ¿Qué tan ligadas están las negociaciones de Ucrania y Rusia con Venezuela o son cuerdas separadas? No, en realidad, por eso yo digo que Maduro, Padrino y Cabello son hijos de Putin, porque en realidad cada vez que algo les pasa salen corriendo a él, a decirle, mira, nos están insultando, mira lo que está pasando. En realidad, Putin está tratando de poner esta piedra en el camino, de decirle a Trump, bueno, mira, si tú no me das todo lo que yo quiero, que él se está quedando prácticamente con todo el país de Ucrania, con todo lo más productivo de Ucrania, lo que le va a quedar a Ucrania es nada. No tiene acceso al mar, no tiene acceso a los campos agrícolas que tanto dinero les dio. Entonces él le dice, si tú no me das lo que yo quiero, entonces yo voy a empezar a armar y voy a entrenar a la gente de Venezuela a que se vuelva otro Vietnam y te va a salir, por los próximos 20 años, te va a salir carísimo, no van a poder salir de ahí y lo ha estado amenazando. Inclusive, para demostrarle que sí está serio, envió a un coronel
que es en realidad carnicero de Ucrania que mató gente inocente, mató prisioneros que estaban heridos, ahí les pasaban metiéndole el balazo, que es un crimen lo que ellos están haciendo. Él está ahorita en Venezuela. Este tipo fue el que puso explosivos en una de las represas de ahí de Ucrania, que inundó todos los campos fértiles que habían, se volvió lodo y él está pensando hacer prácticamente lo mismo en Venezuela. Todas esas represas donde la hidroeléctrica que tienen en Venezuela, él ya lo ha estado viendo de ponerle explosivos y volarla, y de esa manera se quedarían sin electricidad en Venezuela, inundarían unas cantidades de terreno enormes. Aparte de eso, también el ecoterrorismo de poner explosivos en los campos petroleros. ¿Te puedes imaginar la cantidad de daño que llevaría todo eso? Si lo que vieron en Kuwait fue minoría, porque todo eso es desierto, no hay ríos, no hay árboles, no hay los mares alrededor, y sí, aún así el daño que se hizo fue significante. Y ahí en Venezuela, si lograran hacer eso, sería un desastre ecológico y yo no creo que hay ninguna clase de comparación. Comandante, ¿se ha evaluado la posibilidad o se evaluó, ahora están en negociaciones, que esto tiene que terminar con el régimen de Maduro, sea Maduro vivo o muerto? ¿Y cuánto sería el costo si Maduro muere en una incursión militar norteamericana? Mira, eso, hace 2 semanas hablamos con la presidencia directamente y se le preguntó, ¿cambiaste de idea? ¿Que ya no los quieres sacar? No, ellos se van a la buena o a la mala. ¿Seguro que los vas a sacar? Sí, no he cambiado de idea. Muy bien, ¿cuándo? Porque has estado diciendo que los vas a sacar, pero no dices cuándo. Entonces dijo que días, pero le dije, mira, es que días pueden ser 365 días. Y eso no creo que sea en la conveniencia de nadie. Pueden ser 90 días. No, no, estamos hablando de menos tiempo. Solo estoy esperando la mejor manera de evitar el número de muertos. Porque ahorita nosotros tenemos, el Pentágono tiene unas computadoras súper avanzadas que se usaron durante la época de la guerra de la incursión de Kuwait, después la guerra de Irak, Afganistán, que nos dio unos detalles tan precisos que por eso fue que se logró ganar la guerra en cuestión de una semana. Estas computadoras te dicen, en este caso, que si ahorita, por haber dejado tanto tiempo de que ellos se prepararan y que se armaran, podríamos perder entre 1.500 y 2.000 Marines. Toda la guerra de Irak, perdón, fueron alrededor de 1.000 muertos en Estados Unidos. Imagínate, solo este paísito, 1.500 a 2.000. Y de venezolanos podrían perder hasta 20.000 soldados la vida. Eso es una cantidad de gente bastante preocupante y por eso yo entiendo que el presidente tiene pena, no quiere llegar hasta el final y ya decir, él mismo ha dicho que ya ha llegado al tope de su cuerda porque ya lo siguen prometiendo, lo siguen engañando, después le jalan la pita otra vez, le dicen, estoy listo para irme, después no, cambié de opinión, ahora quiero que me des. Y se ha dado cuenta que francamente no le va a quedar otra alternativa que entrar a la fuerza. Ahora, uno vio una incursión militar muy sofisticada cuando Estados Unidos atacó las bases nucleares en Irán. Entraron y salieron. Y uno, desde el desconocimiento militar, comandante, digo, están al lado de Venezuela con los mejores equipos, más tecnológicos, más avanzados. ¿Acaso no podrán hacer una incursión sofisticada como la que se hizo en Irán y extraer a Maduro o bien acabar con la vida de Maduro? Yo sé que no es muy políticamente correcto preguntar eso en un programa, pero bueno, derechamente, si esto al final es guerra. El punto es eso, no pueden hacer, a propósito de los números que usted me da, comandante, no pueden hacer algo sofisticado, no existe eso. Mira, esos cobardes, payasos de los tres chiflados, ellos no salen al baño si no van rodeados de miles de personas, o por lo menos de cientos de inocentes venezolanos. Ve todos los despliegues que ellos hacen, van de hombro a hombro de gente, porque saben que si mantienen una distancia entre ellos y las personas a su lado, un dron o un misil los puede eliminar, que sería fantástico para mí, nos ahorra el juicio, nos Claro. ahorra tenerlos en la cárcel, sería mucho más fácil matarlos y salir de ese cáncer de una vez.
Y el problema es de que ellos saben lo que les espera y por eso, yo como le he dicho a estos cobardes, ¿por qué no se paran en medio de un campo de fútbol a ver que si tienen las agallas como se creen tan hombres? Párense ahí. Les doy $1 millón y se van a parar ahí a ver cómo les va, porque te aseguro que no salen de eso. Y por supuesto no lo van a hacer. Entonces, ese es el problema de mantener un ataque. También hay órdenes ahora de que los agentes encubiertos de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, pueden eliminarlos si la oportunidad se da. Si hay un francotirador en un área, tienen la orden de poderlos matar. Si pudieran ponerle una bomba, matarlos a ellos, pero no herir a gente inocente, también tienen permiso para hacerlo. Todo eso ya está en juego. Y ahorita, como te digo, lo que ellos tratan de hacer es, salen muy hombrecitos ahí que, con la espada, que voy a hacer, pero están rodeados de tanta gente alrededor porque saben el momentito. La otra vez estábamos hablando con un agente de inteligencia, le digo, mira, cuando él estaba bailando, haciendo esas payaserías después de su cumpleaños, ahí hubiera sido la oportunidad, porque un dron pequeño lo hubiera podido acabar a él en el frente de la televisión internacional y ese impacto hubiera hecho correr a todo el resto que los apoyan y hubiera sido perfecto para nosotros. Sí, me dice, pero el problema es de que no sabíamos de que iba a estar él haciendo esas payasadas, porque siempre está cubierto, está metido en lugares de bajo cuevas como la rata que es. Y desafortunadamente tenemos que estar ahora preparados que en cualquier momento, cuando él dé la oportunidad, eliminarlo de una vez. Comandante, ¿qué posibilidades hay que el ejército venezolano le dé la espalda a Maduro? Hay una recompensa de $50 millones, no los generales que rodean a Maduro, sino que las bases, el contingente, el volumen del ejército. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Se está conversando para que eso ocurra? ¿O ese ejército es un ejército bolivariano que está por la revolución y que no le va a dar la espalda a Maduro? El ejército bolivariano solo existe en la mente enferma de esos tres chiflados. No existe en realidad en la realidad. 85% de las fuerzas están contra ellos y ya los hubieran sacado si no hubiera sido de seguridad que tienen de los cubanos que apuestan su vida. Si algo les pasa a estos tres chiflados, ellos, los cubanos, van a pagar con sus propias vidas o sus familiares van a pagar el precio. Por eso fue que los enviaron de la época de Chávez y los siguen reforzando porque saben que hay gente que no los quieren. Entonces, ahorita sabemos de que el 85% de las fuerzas están preparados y listos para unirse a nosotros. Ellos ya nos lo dijeron claramente y yo no los culpo, para serte franco, que hasta que Estados Unidos no demuestre de que está preparada y que ya entró y que va a hacer las acciones militares, ellos no nos van a apoyar ni van a hacer absolutamente nada. Y yo no los culpo. Se han prometido tantas cosas que vamos a ir, que vamos a ir. ¿Te puedes imaginar si alguien hubiera levantado sus fuerzas contra el régimen ahorita ya estuviera ejecutado? Claro. Hasta que Estados Unidos no lance el primer misil, la primera bomba que demuestre que sí estamos ahora comprometidos, el ejército no va a actuar. La otra parte es de que ellos saben muy bien quiénes son el 5% de dedicados al régimen, que viven de ellos y los van a apoyar, que los pueden dominar inmediatamente, controlar y evitar que salgan a pelear, detenerlos si es necesario a la fuerza. De esa manera toda la actividad sería tan rápida de que en 24 horas se acabó la bulla. Comandante, si cae Maduro, ¿cae Cuba o Cuba es una isla que quedó anclada en el pasado? ¿Qué tan relacionado está la caída de Maduro con Cuba? Um, Cuba necesita de Venezuela de una manera horrífica. Ellos no pueden sobrevivir sin esa sangre mala, ese dinero que están enviándoles, porque no tienen otra salida. Ellos no tienen nadie a su lado. Todo el mundo los ha sacado de la sociedad y es urgente para ellos mantener vivo a Venezuela como de lugar, porque ellos usan Venezuela para meter dinero a otros países, como sucedió en Honduras, como está sucediendo en Guatemala, está sucediendo en México, para tratar de controlar el narcotráfico y ese narcodinero meter políticos corruptos que van a apoyar a los traficantes. Entonces, el momentito que caiga Venezuela, no te extrañe si un par de meses después cae Cuba. Y luego que caiga Cuba, y como yo le digo, los dominós, caería Nicaragua. Nicaragua. Claro. Después de Nicaragua,
se empezarían a ver los otros narcoestados que están comprometidos, no han caído totalmente, pero ya casi, casi están un pedacito más y caen, y para poderlos controlar y evitar de que vaya a suceder algo. Luego tenemos que ver la situación en México. Imagínate que en México le dieron la gran bienvenida hace un par de años atrás a Maduro y le exhortaban a que siguiera sus ideas de liberar el continente. Que yo sepa, el continente está re bien. Argentina está mucho mejor ahora que estaba antes, y los peruanos están sufriendo no por su gobierno, pero también por todos estos criminales del Tren de Aragua que se me fueron a meter ahí. Ese es un cáncer que sigue creciendo. Imagínate que en el reinado de Emiratos Árabes Unidos de Dubái encontraron un barco con casi 2 toneladas de drogas. Y ahora han descubierto de que regularmente ese barco llegaba lleno de drogas porque el turismo de Dubái son europeos que quieren drogas, y claro, siempre va a haber alguien que les provea, a pesar de que la pena por traficar drogas en esos países es la pena de Muy muerte. alta. Muy alta. Ahí no te van a estar con cuentos de que apelaciones, te Claro, vas. no, exactamente, comandante. ¿Existe apoyo? En realidad la pregunta es, ¿necesita Donald Trump apoyo internacional para sacar a Maduro o eso ya está incorporado en el concierto internacional o eso da lo mismo porque estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando de una dictadura? Recién María Corina Machado recibió el premio Nobel donde en Europa se habló del dictador y de la dictadura. En fin, Donald Trump no necesita apoyo internacional o regional. No, mira, hay reconocidos en este momento 172 países reconocidos por la ONU que supuestamente son países independientes. De esos, más del 55% apoyan sacar a Maduro y a estos títeres, a estos payasos que están ahí. O sea que ya tenemos el apoyo necesario, pero también más importante es que los verdaderos líderes, que sería María Corina González, ya dijeron que ellos están presionados, que a ellos les robaron. Y hay una cláusula de la Organización de Estados Americanos, la 354, que dice de que cuando un país amigo, miembro de la organización, está bajo acoso de esa manera, los países miembros tienen que ir a ayudarles a defenderse. En este caso, hubiéramos hecho lo correcto. El problema fue de que la llegada tarde de María Corina le robó 70% del lustre que pudo haber llegado, porque ya no, el mundo ya no vio todo lo que sucedió. La gente quería ver el espectáculo de recibir el premio, pero después, como es cosa que ellos no lo ven todos los días, perdieron la atención. Yo ahora he viajado en estados como Tennessee y me dicen, Maduro, ¿quién es Maduro? Y los barcos, ¿qué está haciendo el Ford? Yo pensé que el Ford estaba en el Mediterráneo. No, está ahí. Nada, nada, nada de información sobre y ni les interesa. Yo te diría que 80% del pueblo americano no sabe lo que está pasando en Venezuela ni les interesa. Ahí vamos al caso de que en realidad políticamente, por eso se le dice al presidente, los únicos que quieren influenciar son la gente como Steve Bannon, que dice, no podemos tener una guerra y que no podemos meternos porque ahí nos vamos a meter, que ellos eligieron a esos líderes y que no, pero ellos se robaron la presidencia. Ellos han forzado, le han mentido, le han torturado, han terrorizado al pueblo para quedarse en el poder. Y por eso, si somos miembros de la Organización de Estados Americanos, tenemos que ir a rescatarlos. Así tienen que hacer los otros países vecinos y del miembro de la OEA, ya que tanto que piden que los derechos y que apoyemos, y cuando hay un izquierdista quieren apoyarlo, pues ahora que hay una conservadora, ¿por qué no la apoyan? Comandante, uno ve el caso de Al-Assad en Siria y uno dice, Al-Assad se vio acorralado y internamente una milicia se volcó en contra de Al-Assad y Al-Assad sale arrancando a Rusia. ¿Cómo es que Maduro se siente tan seguro en su territorio y no sale arrancando en ninguna parte con todo el contingente militar que tiene Estados Unidos en el Caribe? ¿Será que piensa o está seguro que no va a haber ningún ataque personal a él o ataque a territorio venezolano? ¿Le has visto las ojeras que tiene? No, Que sí él no sé, duerme, es él verdad, anda corriendo comandante. de lado a lado. Sí. Y encima de eso, si te das cuenta, parece que Cabello se va a cambiar al nombre a Sin Cabello porque está perdiendo el pelo. Cada vez que lo veo se mira más pelón. Nervioso Así está, que eso es verdad. sí, sí, es Sí. que es la presión, esta opresión, y a mí me odian.
A mí me están nombrando cada rato, le están diciendo a la gente venezolana, no le crean porque él es mentiroso, que a él le pagan para que ande diciendo. No, yo no recibo un solo centavo y la gente que me sigue, que son millones de personas, en realidad saben que a mí me sale caro estar haciendo todas estas y metiéndome en estas situaciones, porque en realidad no necesito, pero es una obligación moral que tengo viendo tanta gente oprimida y sufriendo y tengo que llevarlo al final a como dé lugar. Pero imagínate que el problema aquí es de que ellos se creen, entre ellos mismos se apoyan diciendo, no tengas pena que vamos a sobrevivir. Y se están alimentando esta falsa esperanza. Otra cosa te voy a decir, si en realidad Maduro decidiera salir por su voluntad y se fuera, si los otros dos no lo dejan, a él lo matan antes de que salga, ellos mismos lo van a eliminar porque tiene tanta información y él es una persona, el más débil de todos ellos es él. En el momentito que él cayera para que le vea una prisión, empezaría a cantar como un pajarito, darnos toda la información, comprometer a todos estos líderes de los países de Latinoamérica y de Europa, porque también tenemos gente, mira, el expresidente de España ahora está bajo investigación criminal. O sea que Bueno, y todas estas Zapatero, personas. Zapatero que ha sido un gran amigo del régimen de Mauro. Sí, exacto. Y hay otros. En Italia también se están investigando varios miembros. Es como te digo, ese cáncer se ha metido por todos lados. Para que se haya metido hasta en Dubái, ponte a pensar en eso. Ese es el problema, de que si él sale y lo agarramos, va a empezar a decirnos todos los secretos, como pasó con el pollo Carvajal y todos esos que nos han dado una cantidad de información que no tienes una idea. Y nos va a tomar unos 5 años en leer todo lo que tenemos y investigar todo lo que hay. Ese es el miedo que ellos tienen, porque comprometería de tal manera a Cuba que ningún país que ahorita tiene arreglos con ellos se atrevería a mantenerlos como amigos porque saben el precio que van a pagar. Comandante, ¿qué costo más alto para la administración de Donald Trump y para Donald Trump? Terminar esto diciendo que pudieron disminuir o finalizar con la salida de drogas desde Venezuela o el costo más alto es matar a Maduro o sacar a Maduro. ¿Cómo se evalúa ahí en la administración? Porque eternamente no puede tener, me imagino, desplegado todo ese contingente en el Mar del Caribe. Los últimos 60 días que hemos estado ahí, hemos gastado 1.900 millones de dólares. Eso significa que cada lancha que hundimos nos costó 70 millones de dólares de destruir una lancha. Es una cantidad de dinero que nadie puede sostenerla, no importa qué tan grande sea el país, qué tan poderoso, qué tan rico sea, eso es imposible. No podríamos hacerlo. Eso sería como el costo de la guerra en Irak. Y en Irak teníamos menos fuerzas que lo que tenemos ahorita parqueados ahí en el Mar Caribe. Eso es lo que todos decimos, pero ¿qué estás esperando? Si en Irak pudimos entrar con menos tropas, con menos aviones y logramos inmediatamente dominar el campo, ¿por qué no hubiéramos hecho las cosas hace 60 días? Pero de nuevo, como te digo, ese es el problema cuando tú metes a políticos a tomar decisiones que no deberían de estar tomando, en vez de decir, bueno, ustedes los militares que tienen la experiencia, tomen las decisiones. ¿Existe algo así como un orgullo, o sea, de existir existe el orgullo militar, en la línea de que le empiecen a exigir y decirle a Donald Trump, nosotros no volvemos, no vamos a volver con las manos vacías, si es que ya desplegó todo esto, el ejército norteamericano tiene que demostrar que es el más poderoso de la región y necesitamos demostrar resultados? ¿Existe algo así o simplemente acatan las órdenes de volver a casa y salir del Mar del Caribe sin presiones? No, el militar va a obedecer, porque eso es, sabemos, el respeto y eso es lo que ha mantenido al país bajo control, porque si no ya hubiéramos tenido un montón de golpes de Estado, como sucede en otros países. Pero aquí los militares van a decir muy bien, no les va a gustar para nada, pero aquí las consecuencias van a ser los votantes en el 2026, noviembre de 2026, porque se van a recordar de todas estas amenazas, todas estas promesas de que los voy a sacar, que los voy a destruir, que los voy a sacar de la fase de la tierra, y a última hora, después de haber gastado billones de dólares, y sigue diciéndole que él está ahorrando dinero, que él quiere
controlar estos gastos que fuera de control. Pero ¿cómo tú puedes decirle a la gente eso cuando tú tiraste billones de dólares en algo que no fue fructífero para nada y que no llegó a la misión? Eso fue algo que se le dijo del principio. Si te vas a meter, mejor asegúrate que vas a salir con el final que tú quieres o no te metas, porque si tú regresas con las manos vacías, el precio político va a ser, y además de eso, el precio de seguridad para Estados Unidos va a ser altísimo, ya que cualquier paísito ahora se va a parar y va a decir, usted imagínate, China tratando de agarrar Taiwán, si no se quisieron meter con Venezuela, ¿qué van a hacer? ¿Vamos a ir contra China? Ahora se declaró el fentanil como una Una droga arma de, de una arma de destrucción masiva. destrucción masiva. Ok, el problema es quién produce eso, China. O sea que tendríamos que ir a atacar China, tendríamos que ponerle un boicot y circular todo las salidas que tengan para evitar y cada barco que salga de China, que imagínate, cada minuto va saliendo uno, tendríamos que investigarlo. Eso es imposible. Y para mí, lo más importante que hoy en la mañana, precisamente en una de las discusiones con las emisoras del sur de Florida, les dije, el problema más grande que tenemos no es tanto como el suministro, es la demanda. Cada día hay una demanda tan grande de todos estos drogas ilegales que no importa cuántos barcos y cuántas lanchas hundamos, siempre van a seguir proveyéndolo porque hay dinero. Y también, no solo drogas, sino también la prostitución. Hay mujeres que las drogan hasta que se vuelven adictas a las drogas, ahí las obligan a prostituirse. Luego tenés también el dinero que están metiendo, están kidnapping, ¿cómo se llama? Raptando Secuestrando. personas, secuestrando gente y tienes un problema serio porque eso ellos se van a seguir alimentando todo el tiempo que pueda. ¿Y por qué es que ellos necesitan los narcogobiernos? Muy fácil. Ellos transfieren dinero de banco soberano a banco soberano. De esa manera se pasan todos estos cuidados de los bancos comerciales. Si fuera un banco comercial que hace una transferencia, inmediatamente chequean de dónde viene el dinero, para dónde va, si es legítimo o no es legítimo. Pero cuando es una transferencia masiva de billones de dólares de banco soberano a banco soberano, no hay ningún escrutinio. Claro. Y ahí se necesita el narcogobierno para que el corrupto del otro lado pueda sacar ese dinero que lo metieron entre los buenos para que lo distribuyan a las razones y a los grupos que ellos necesitan mantener. Que cuesta entender o creer, comandante, que no haya un plan muy definido desde la incursión militar en costas del Caribe, que no haya una hoja de ruta, o existía esa hoja de ruta y se fue cambiando a medida que fue pasando la semana. No, tenemos ahorita un plan de ejecución perfecto. El Ya. problema, entre más tiempo, y la computadora nos dice, si llegamos al fin de mes, todo va a volverse contra nosotros, porque ahí tiene ciertos elementos que nos van a afectar a nosotros más que a ellos. Por eso, desde que la computadora dijo hace una semana, 10 días. Si en 10 días no llegan a hacer esto, van a tener problemas más adelante. Entonces, hay un plan de ejecución perfecta. Mira, todos los puntos de antimisiles, de antiaéreos. Tenemos los tanques, tenemos los transportes, tenemos los camiones que transportan a los misiles y a la gente. Los barcos, sabemos exactamente, cada misil ya tiene las coordenadas de satélite, dónde tienen que. Ahorita el submarino puede estar a 500 millas de la costa, no lo detectan, solo sale un momentito, empiezan a lanzar tranquilamente 100 misiles y van a destruir casi el 50-60% de las defensas venezolanas y nadie se dio cuenta en qué momento, porque esos misiles van a tanta velocidad y van bien bajo sobre el agua que cuando ellos se den cuenta es la primera explosión. No tenemos que mandar los aviones a peligrar a los pilotos. Por eso se le dijo al presidente, mira, hay un montón de maneras que lo podemos hacer tranquilamente. Los barcos pueden estar a 1000 millas de distancia y empezar a llover misiles sin tener que acercarnos. Pero desafortunadamente, para sacar a estos criminales, ahora que se han estado escondiendo y tienen los bunkers, tenemos que enviar tropas para poder sacarlos y evitar que hayan
pérdidas de vida en la gente civil y entre los inocentes. Qué difícil. Comandante, dos cositas antes de terminar. Se presentó la nueva estrategia de seguridad nacional. Donald Trump la presentó, el presidente Trump, donde América Latina cobró bastante relevancia. Se hablaba de una nueva doctrina Monroe siglo XXI. Y en base a esta estrategia de seguridad nacional, ¿qué debiera ocurrir en Venezuela y Cuba? Ya que América Latina cobró bastante relevancia en este documento que presentó Donald Trump. ¿Puede ahora argumentar que estaba en la estrategia nacional y que de seguridad nacional y que por ende tiene que llevar a cabo hasta el últimas consecuencias la salida de la caída de Maduro, en realidad, no la salida? Mira, ya el Congreso de Estados Unidos le autorizó a tomar cualquier acción que sea necesaria. Los demócratas trataron de pararlo y en vez de pararlo resultó mal el negocio porque ellos forzaron un voto donde Ron Paul votó contra el presidente, pero aún así el voto fue 51-49, dándole la autorización para mantener estas acciones indefinidamente. O sea que ahorita si quiere quedarse ahí por 20 años se puede quedar. Ya el Congreso le dio los fondos necesarios para hacerlo, así que no hay una razón política de no hacerlo. El asunto es de que la doctrina de Monroe, yo me recuerdo, si tú te das cuenta que antes cuando decían americanos, siempre decían Estados Unidos. Se referían a americanos como que solo los nacidos en Estados Unidos o los ciudadanos de Estados Unidos son americanos, no el resto de la gente. Algo que nosotros decíamos, no es correcto, ya que América es un continente. Y ahora se ha cambiado esa determinación. Ahora se dice americanos. Por eso la doctrina de Monroe II, que es lo que tú estás diciendo, dice que América ahora es para los americanos total. Desde el polo norte al polo sur, del continente de América y el Caribe, somos americanos. Y por eso es de que tenemos que fortalecer todas las infraestructuras, los gobiernos, evitar la corrupción, tratar de sacar a todos, erradicar todos estos corruptos y todos estos narcogobiernos para mantener la autoeconomía. Tenemos 1 billón de personas, más de 1 billón de personas, de consumidores, que ¿para qué tenemos que ir a otro país cuando aquí nosotros podemos mantenernos tranquilamente? Tenemos tanto negocio que se puede hacer, tenemos todos los recursos que otros países no tienen para producir lo que sea necesario para mantenernos nosotros y no tenemos que meter en guerras de otros países que no nos corresponden. Comandante, Colombia, ¿por qué amenazó a Colombia? ¿Colombia es parte del plan o simplemente fue una amenaza al aire, un disparo al aire a Colombia, en el sentido de que no defiendan a Maduro si es que viene realmente una nueva arremetida militar norteamericana en Venezuela? El factor Petro fue lo que complicó las cosas por un momento, porque ya estábamos preparados para entrar cuando Petro empezó a a ladrar que él iba a meterse, que él iba a intervenir, que él iba a defender, y tú sabes, siempre otro loco. Lástima que solo son 3 chiflados, si no serían 4 chiflados, pero en este caso, él se metió a amenazar, que él se iba a meter, que aquí vino a Estados Unidos a incentivar a los miembros de las fuerzas militares a que desobedecieran las órdenes del presidente. Y te voy a decir una cosa, es bueno de que no había gente militar ahí enfrente de él porque le hubieran metido una trompada. De faltarle respeto a los militares, en ese caso, cualquier militar que yo conozco que respete el país hubiera estado muy molesto. Yo sé que la gran mayoría están muy, muy molestos con él por lo que él dijo, porque eso es pedirles que traicionen al país. Eso es una gran ofensa para los militares de este país. Y por eso fue de que Trump pues le quitó la visa y suspendió un montón de programas que tenían, porque Petro no tenía él vino como invitado a una reunión, que él se haya metido, se haya bajado y metido entre la gente con un megáfono para satisfacer a todos los izquierdistas que lo siguen, que desafortunadamente tenemos mucha gente así en Estados Unidos, fue imperdonable. Y por eso es de que él ahora es persona non grata y no puede entrar y regresar a Estados Unidos. Comandante, dos preguntitas para irnos. Yo sé que le he sacado bastante tiempo. Permítame subsistir en el programa con Método EVE, que es estos centros de estética y de belleza, que lo que hacen con un enfoque dinámico y un enfoque moderno, eliminar las zonas del cuerpo que son muy reacias a desaparecer, incluso aunque usted sea delgada o delgado, aunque haga deporte o se alimente bien. Método EVE trajo máquinas de Corea del Sur y tiene 3 sucursales en Los Ángeles, en Concón y en Vitacura. Póngase en manos de
las profesionales que trabajan en Método EVE para que vean de qué manera puede solucionar las estrías, celulitis, grasa localizada, piel de naranja, lo que necesite. Método EVE, contacto arroba métodoeve.cl. Tiene muy buenas redes sociales, se las recomiendo. Y Oxibiota, este producto que lo que hace es eliminar los malos olores. Y los malos olores no se esconden. No se prenden velas, no se prenden, no se abren las ventanas. Los malos olores hay que atacarlos de raíz. Y Oxibiota lo que hace es eliminar las bacterias que producen el mal olor. Tiene la bandera de Estados Unidos porque es un laboratorio de Estados Unidos que desarrolló este producto con tecnología avanzada, y lo que hay que hacer es diluir el producto que viene en estos sobres, y esa solución usted la vierte sobre el lugar que está saliendo el mal olor. Alcantarillas, baños, cocina, restaurantes, incluso jardines que de repente tienen ese mal olor que uno no sabe desde dónde está saliendo. Oxibiota, un producto ecológico, seguro y además muy fácil de usar. www.oxibiota.cl. Comandante, el hecho de que en Venezuela esté operando Hezbollah, Hamas y una serie de grupos terroristas, me llama la atención que no haya sido una alerta para Estados Unidos, que, producto de su seguridad nacional, entiende que estos grupos son desestabilizadores para la región y peligrosos para la democracia. Y me llama la atención que hayan dejado crecer ese tumor en Venezuela por tantos años. ¿Qué tan profundo es la integración de Hezbollah y Hamas, estos grupos que son radicales y extremistas y terroristas, en Venezuela y en la región de América? Sí, bueno, en primer lugar, creo que voy a ordenar un par de cajas de ese producto, porque el olor que va a quedar en Sí, Miraflores después de eso, que saquen a esta Oxibiota. gente, va a ser porque ya Maduro ya no está maduro, está podrido, ya imagínate. Pero mira, hay que ver la situación de que nosotros sabíamos de que ahí hay un montón de gente metida, porque lo que estaban haciendo es cuando herían a uno de los peleadores, uno de los miembros de Hezbollah o de Hamas, los enviaban a recuperarse a Venezuela. Ahí los médicos cubanos les estuvieron dando todo el tratamiento médico, los trataban como reyes, como los héroes de la gran revolución, de la libertad que ellos dicen, y cuando ya estaban recuperados totalmente, los enviaban de regreso otra vez a pelear. O sea que eso había estado pasando. Hay en Maturín, no sé si conoces el pueblo de Maturín en Venezuela, donde es un pueblecito hermoso, gente muy buena, trabajadora, pero sin embargo ahí hay grupos de ciertas colonias de lebaneses donde ellos son en realidad los que blanquean el dinero. Hay un tipo, un muchacho como de 28 años, que tiene una tienda de comestibles y está produciendo más de $1 millón anuales en ventas, pero tú sabes que no lo está haciendo. Sin embargo, las transacciones que él está haciendo a niveles, estamos hablando de billones de dólares que son lavados y enviados de regreso a Hezbollah, a Hamas, a los Houthis, para mantener esos actos terrorismos alrededor del mundo. Tenemos las fotos de ellos, tenemos las casas, tenemos los autos que manejan, tenemos toda la información y se han mantenido así. El problema anteriormente fue de que durante la primera administración de Trump, que se trató de investigar, claro, el Congreso trató de blanquearlos porque dijeron, eso es un país independiente, que no tenemos que meternos en sus asuntos internos, que déjenlos en paz, muy bien. Luego, Biden cerró los ojos, él estaba trayendo. Ahorita hemos descubierto 1,800 criminales de primera clase que vinieron de Venezuela y terroristas que vinieron de otros países. Ponte a pensar de que uno de los líderes que fue de esa masacre israelí que hicieron, que empezó esa guerra ahí en Gaza, y que había matado también ya ciertas personas europeas ahí en Siria, entró con esas caravanas con un pasaporte de Guatemala, pero él no habla ni una sola palabra de español. Y lo agarraron en Nueva York con esos documentos falsos. ¿Cómo puede haber sido que un agente de migración no se dio cuenta que había algo raro, que una persona que no, obviamente no sabe hablar español, no sabe ni quién era el presidente del país, y lo dejan como refugiado político aquí en Estados Unidos? Ridículo. O sea que ahí estamos hablando de que sí, ese es el cáncer, como te digo, va más allá del tráfico de drogas. El tráfico de personas, el tráfico de armas, el lavado de dinero,
la influencia de terrorismo alrededor del mundo, ellos necesitan Venezuela para poder blanquear todo ese dinero y poder enviar los billones de dólares para mantener a los Houthis, a Hezbollah, Hamas y todos estos grupos que tratan de hacer daño alrededor del mundo. Comandante, para terminar, ¿qué podemos esperar estos días en la arremetida militar de Estados Unidos en Venezuela, en el Caribe? ¿Qué podemos esperar? Yo creo que seguro los tres chiflados le van a enviar una carta a Santa Claus para que los proteja, porque le han pedido favor a todo el mundo, le han pedido a la ONU, a la OEA, le han pedido hasta al Papa, le fueron a pedir que Sí. no los, hasta la FIFA, le enviaron una carta pidiéndole de que por favor no los invaden, que no los saquen del país. Pero estamos esperando, si el presidente está correcto, porque una de mis inquietudes es de que envíen a todos estos militares que están en los barcos, han estado ahí por meses, de regreso a sus casas como se supone que había sucedido. No hay necesidad de tenerlos ahí pudriéndose, cansados, aburridos, perdiendo la motivación. Puede ser todavía de que él dijo que él esperaba que hubiera una libre Navidad en una Venezuela libre. Esas son las palabras exactas. Esperemos a Dios que nos traiga un buen regalo y que dé, porque como te digo, si lo hacemos todo como está planificado, en 48 horas tendríamos ya el control total y van a quedar un montón de grupos de estos colectivos del Tren de Aragua que se van a tratar de esconder y van a seguir haciendo actos de terrorismo, intimidar a la población, pero si los perseguimos juntos como Fuerzas Armadas y fuentes judiciales venezolanos con nuestra ayuda, se acabó la bulla. Comandante Luis Quiñones, él es asesor en seguridad de la Casa Blanca, participó en la campaña, en ambas campañas de Donald Trump y veterano de la Navy de Estados Unidos, veterano de guerra de la Guerra de Vietnam. Comandante, cuánto le agradezco que me haya dado esta entrevista después de todos los idas y venidas que intentamos conciliar las agendas. Muchas gracias a usted desde Washington y acá desde Santiago de Chile. Con mucho frío y gracias por invitarme y espero que tener buenas noticias de que Venezuela es libre muy pronto. A todos nuestros auditores, nos vemos la próxima semana. El mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com, y no se olviden de ayudarnos en Patreon. Chao, chao.